Les he traído revelación de la identidad. ¿Cuántos son hijos? Todavía hay como el 50% que no lo saben. Una caída. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos tienen conciencia de que al creer en Cristo se les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Cuántos saben que ya no son huérfanos? ¿Cuántos saben que ya no son esclavos? ¿Cuántos saben que no son extranjeros? Que no son advenedizos, que no son sobrinos? ¿Cuántos creen con su corazón que son hijos e hijas de Dios? Esa es tu identidad. Esa es tu nueva identidad. Soy hijo. Eres hijo. Eres hija. Somos hijos. Esa es la identidad. Y tengo 3 semanas trayéndote revelación. He recibido testimonios de muchos en las redes de la mañana y en la tarde, de cómo la revelación de la identidad ha transformado su mente, su vida, su comportamiento, de cómo los ha transicionado. Pero hoy quiero hablar de los beneficios de esa identidad, porque esa identidad no es para que solamente tú digas soy hijo. No, esa identidad te da beneficios. Esa identidad nueva de ser hijo te trae beneficios. Diga conmigo, beneficios de ser hijo. Voy a ponerlo así. ¿Será que un hombre importante a nivel político, económico, el presidente, vamos a decirlo así, será que los hijos del presidente tendrán algunos beneficios especiales? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Será que los hijos de los ministros tienen beneficios especiales? Sí. Es más, los hijos de un empresario rico, pudiente, tienen beneficios o no. Entonces, si ellos tienen beneficios, ¿cuánto más los hijos de Dios? No le cae todavía. Si los hijos del presidente, de los ministros, de los ricos tienen beneficios, ¿cuánto más los hijos de Dios? ¿Cuánto más las hijas de Dios? Es que yo quisiera ser hijo del presidente o de un ministro, o yo quisiera haber nacido en una casa de una familia millonaria. Ellos tienen beneficios, pero tú como hijo de Dios tienes más beneficios. Tienes más beneficios. Y yo vine a hablarte de los beneficios de ser un hijo y de ser una hija de Dios. ¿Están aquí? ¿Usted quiere escuchar esto? Diga, beneficio de mi identidad. La identidad nos da a nosotros una posición. Diga conmigo, mi identidad me da una posición. Ahora, la posición es ser hijo. Es la mejor posición que pueda haber. Hijo. No es el ser pastor, o el ser ministro, o el ser algo en la iglesia lo que te da posición. No es el ministerio, es la identidad. Por eso siempre digo, yo no tengo problemas con que la gente reconozca si soy pastor o no, si soy profeta o no. No me importa la opinión de la gente. ¿Por qué? Porque lo reitero, yo no soy pastor, yo no soy profeta. Ese es mi trabajo, esa es mi asignación hasta que Dios quiera. Yo lo que soy es hijo. Yo lo que soy es hijo. Tú no eres líder, tú eres un hijo con liderazgo. Tú no eres anciano, tú eres un anciano, pero tú eres un hijo que trabaja como anciano. Tú no eres mentor, tú eres un hijo que trabaja como mentor, como líder de Casa de Paz, como su líder.
No, yo soy músico. No, tú no eres músico, Carlos. Tú eres un hijo de Dios que trabaja en el área de la adoración, en la música. ¿Ve la diferencia de la posición? ¿Por qué hay tantos ministerios y gente con cargos en la iglesia, pero frustrados, derrotados, amargados, con ganas de tirarlo todo? ¿Aló? Hasta de irse del país. Porque tienen un título por identidad. Eso no es lo que tú eres. Eso no es lo que yo soy. Lo que yo soy es hijo. Es hijo. Oye, Dios mío, ayúdame con esta audiencia. Lo que yo soy es hijo. Lo que tú eres es hijo. Por eso tú no te puedes sentir mal si tú no eres líder, si tú no eres pastor, si tú no estás en el liderazgo, en el gobierno. Tú no te puedes sentir mal. ¿Por qué? Porque tú eres hijo, tú eres hija. Y tú, para sentirte bien, tú no necesitas un título. Ay, Dios mío. El que necesita un título para sentirse bien, el que te necesita que lo reconozcan para sentirse bien, es porque no tiene identidad. Pero si yo sé que soy hijo, no me importa si me reconocen, no me reconocen, si me invitan, no me invitan. ¿Aló? Entonces, la identidad me da la mejor posición. Mira el que está a tu lado. Tu identidad me da la mejor posición. Así que no busques más posición. Porque tú ya tienes la mejor posición. Tú eres hijo, tú eres hija. ¿Ok? Y como hijo, tienes derechos. Tienes privilegios. Tienes beneficios. Voy a repetirlo. Como hijo, tienes derechos, privilegios, beneficios que puedes reclamar y disfrutar legalmente. Pero ¿cómo puedes reclamar unos derechos, unos beneficios legales, que son legales, si tú no sabías ni siquiera que eras hijo? Por eso es tan importante la identidad. Porque en lo que yo sé que soy hijo, entonces sé que como hijo yo puedo accesar, yo puedo reclamar beneficios que como hijo me pertenecen. Puedo reclamar derechos, exigir derechos que como hijo me pertenecen. Mira que está a tu lado. A partir de hoy, tu vida va a cambiar. Y vas a empezar a disfrutar de beneficios que el Padre Celestial tiene para ti. Vas a empezar a disfrutar de derechos. ¿Se acuerdan que está a tu lado para que no se lo lleve la corriente? Está como el camarón. El que está a tu lado parece el camarón. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Mira, no te duermas que tú no eres camarón. Diga conmigo, derecho, beneficio, que me da mi identidad. Romanos 8:17 dice: si soy hijo, soy heredero y heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y si soy hijo, inmediatamente soy heredero. Y si heredero de Dios, coheredero con Cristo. Somos herederos, tenemos herencia. Ahora, la herencia es parte de tus beneficios. O mejor dicho, tus beneficios son por herencia. Tus derechos son por herencia. Y tu herencia es por derecho. Necesito introducirlo en la parte legal de lo que le voy a hablar. Ahora, solo en Cristo tenemos herencia, y esa herencia es legal por su muerte en la cruz del Calvario. Voy a repetir eso. La herencia, los beneficios, los derechos que tenemos son por Cristo, pero lo que lo hace legal es que Él murió en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Hebreo 9, 16 y 17.
Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Qué es un testamento? Un documento que ¿qué? Sonia, usted que es abogada. Es para repartir herencia. Pero para que la herencia o el testamento sea legal, pueda yo recibirlo, pueda ser reclamado, se tiene que morir el testador. Por eso fue que Cristo murió. Él murió para que el testamento se haga efectivo, para que la herencia se haga legal. Por eso murió. Porque, escúcheme, ¿qué sentido tenía morir si iba a resucitar otra vez? ¿Qué sentido tiene, Nicole? Que tú mueras y vas a resucitar el tercer día. ¿Qué sentido? Para eso no te mueres. Si vas al tercer día a resucitar. Pero ¿sabe por qué? Porque él quería darte herencia. Y era necesaria la muerte del testador. Entonces dice, nada, yo muero, con mi muerte se hace legal la herencia, los beneficios, los derechos de él. Y después que lo legalice, vuelvo a resucitar. Mira lo que dice el 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador viva. No era válido si él no moría, pero él murió, y en lo que muere el testamento es válido. Tu herencia es validada, tus derechos son validados. Ya te puse la plataforma, ahora sí te voy a predicar. ¿Cuál testamento? Hay un nuevo testamento. Jesucristo vino a traernos el nuevo testamento, nuevo pacto. Él divide la historia. Anteriormente, el Antiguo Testamento era por la ley. Usted sabe eso, ¿no? La ley de Moisés. Y era bien difícil. Y no difícil, era imposible, escuche, vivir por la ley. ¿Por qué? Porque la ley tenía 714 leyes. 714 leyes, toda la ley, más los 10 mandamientos de Moisés. Pero dice que el que transgredía la ley en un punto se hacía culpable de todos. Es decir, tú podías esforzarte por cumplir 713, pero si fallabas en uno, fallabas en todo. Por eso es que por el Viejo Testamento, Antiguo Testamento, la herencia era de maldición. Porque la ley trajo fue maldición. La ley trajo condenación. Yo creo que usted no me está entendiendo. Creo que usted no me está entendiendo. ¿Se acuerda que está a su lado ahí? Que no se me vaya a la isla papagayo, porque usted tiene que recibir. Sacúdalo, sacúdalo. Y dile, hoy te van a dar herencia. Hoy te van a dar herencia. Hoy te van a dar herencia. Mira ahí. Colosenses 2:13 y 15. Pero 2:13 al 15. Y a vosotros, o sea, a nosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Diga conmigo, hay beneficios. Hay beneficios, hay beneficios. En la cruz del Calvario, cuando Cristo va, Él fue a anular un acta, un testamento viejo. Y esa acta tenía tu nombre, ahí decía tu nombre. Josma Uga. La herencia que le toca es condenación, es muerte, es maldición, es fracaso, es enfermedad. ¿Aló? Ese era el documento que había, que existía. Pero cuando Cristo va a la cruz, Él anula ese documento, ese decreto que era contrario a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Usted me está entendiendo? Esto es el evangelio, estas son las buenas nuevas. Y esto no lo sabe la iglesia. Entonces la iglesia viene a brincar y a saltar y se está perdiendo beneficios y se está perdiendo derechos por ignorantes, porque no sabe. Y tú sabes algo, que Satanás nos gana a nosotros más por ignorantes que por ese diablo. Una verdad que yo ignore es una ventaja que él tiene. Donde yo soy ignorante, ahí él me puede robar. Y mucha gente no sabe esto, no sabe lo que pasó en la cruz. Mucha gente ignora la realidad, la verdad incambiable. Escúchame, no puede ser cambiada. Lo que pasó en la cruz es permanente, es eterno. Lo que se logró en la cruz es eterno. Y había un acta, había un testamento con tu nombre y el mío, que decía que éramos culpables, reos de muerte, que teníamos la consecuencia o teníamos que ser condenados, que teníamos que estar bajo maldición, bajo enfermedad, bajo el yugo opresor del diablo, en esclavitud, atados. No sé si me doy a entender. Eso era lo que decía el testamento. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, lo primero que hace es anular el decreto de culpabilidad, donde tú y yo éramos culpables. ¿Y tú sabes cómo lo hizo? No, usted no me quiere ayudar. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? El documento dice: eres culpable, Sara, eres culpable, Fred. Pero Cristo, para anular el documento de culpabilidad legal, Él dice: lo voy a perdonar todos sus pecados. ¿Por qué? Porque el documento dice culpable. Y cuando Cristo perdona, entonces ya yo soy declarado inocente. Entonces Él nos perdona todos los pecados y nos declara inocentes. O sea, que en el momento que soy declarado inocente, ya el documento que dice culpable es anulado. Y todas las consecuencias por ser culpable también son anuladas. Es anulada la maldición, es anulada la enfermedad, es anulada la atadura, es anulada el decreto contrario, es anulada el fracaso. Yo no sé si me doy a entender. Cristo lo anula, está anulado con su perdón. Ahora lo siguiente que hace, mira lo que dice: y despojando a los principados y a las potestades. ¿De quién está hablando? Dale un lema el que está a tu lado. Esto me interesa entenderlo. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿De qué se está refiriendo? ¿A quién? ¿A quién? Yo veo que usted tiene un velo así, que no puede ni entender lo que le dice. Está hablando de Satanás.
los principados, las potestades, la organización satánica, la estructura satánica, después que Él perdona y anula el acta de decreto, despoja a los principados y a las potestades. ¿De qué lo despoja? De la autoridad que le daba el decreto, que era contrario. Había una autoridad legal, pero a lo que Cristo perdona el pecado, anula el acta, ya la autoridad del enemigo se pierde. Y Él dice: yo te despojo de la autoridad que tenías contra mi hijo, contra mi hija. Yo te despojo de la autoridad que tenías para traer maldición, enfermedad, para tenerlo oprimido, para tenerlo en derrota. Yo te despojo de la autoridad. Se pierde la autoridad. En pocas palabras, el Señor le dijo a Satanás: más de botín, más de botín. Te despojo de la autoridad. Ya no tienes autoridad sobre ellos. ¿Pero por qué? Porque la autoridad que él tenía era porque yo era culpable. ¡Tremendo! Pero ahora Cristo me perdonó todos los pecados y estoy perdonado. He declarado inocente. Y si tú eres inocente, nadie te puede condenar, nadie te puede meter preso, nadie te puede juzgar. Lo mismo que tiene que entender: la condena ya queda sin efecto, porque ahora somos inocentes. Pero hay algo que me gusta, y es que dice que Él nos perdonó todos. ¿Cuántos? Todos los pecados. No algunos. Todos los pecados. Todos. Pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Este mensaje no le gusta a la religión. Esto es gracia. Esto es gracia. Cristo perdonó todos tus pecados, lo que cometiste antes de Él, lo que sigues cometiendo ahora y lo que vas a cometer. Porque hasta que tú te mueras, no vas a dejar de pecar. Hasta que tú te mueras o Cristo venga, tú no vas a dejar de ser débil. A lo mejor ya no adulterarás, a lo mejor no vas a fornicar, a lo mejor no vas a volver a ser borracho, pero de vez en cuando se te va a ir el yoyo y vas a murmurar. De vez en cuando te vas a enojar y vas a reaccionar de una manera que no debes. De vez en cuando se te va a ir la mirada. De vez en cuando tu naturaleza pecaminosa se va a levantar y vas a hacer el bien que no, vas a hacer el mal que no debes hacer por naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué significa? ¿Que te estoy dando permiso para que peques? No te estoy dando permiso para pecar, porque una cosa es ser pecador por condición humana que pecador por sinvergüenza. ¿Aló? Una cosa es que yo falle porque soy humano, y otra cosa es que peque deliberadamente sabiendo que está mal. ¿Aló? Pregúntale que está a tu lado, ¿cuál de los dos eres? Pero sea cual sea el caso, supongamos que se te voltearon los cables y pecaste deliberadamente porque te dio la gana, como ha pasado con muchos de nosotros, incluyéndome a mí. Cuando yo me arrepiento y pido perdón, el perdón sigue aplicando, sigue activo, sigue fluyendo. Porque vengo a liberarte a ti de la culpa. Hay gente que se siente culpable, hay gente que se siente señalado, hay gente que se siente juzgado, hay gente que se siente condenado.
actúa como inocente. Usted no ha visto películas de esas donde meten presa gente inocente. ¿Ah? ¿No ha visto esa película? Donde meten presa gente inocente. ¿Y cómo están ellos en esa cárcel? Como culpables. Sufriendo el mismo castigo de los culpables. Sufriendo la misma consecuencia de los culpables, siendo inocentes. ¿Por qué? Porque legalmente, hasta que no sean declarados inocentes, ellos son culpables. Hoy yo vine a declararte inocente. Hoy yo vine a declararte sin culpa. Hoy yo vine a declarar el perdón de tus pecados. Hoy yo vine a publicar la verdad de la cruz. Cristo en la cruz del Calvario perdonó todo, absolutamente todo, nuestros pecados, todo. ¿Para qué? Para que vivamos en un estado de inocencia, para que vivamos sin condenación y sin culpa, para que vivamos en esta tierra sabiendo que aunque somos débiles por la carne y que cometamos errores, yo sigo siendo perdonado, yo sigo siendo perdonado y tú sigues siendo perdonada. Alguien tiene que entender esta verdad, alguien tiene que entender, esto trae liberación, porque la verdad te hace libre cuando tú la conoces, cuando a ti se te revela. ¿Saben por qué muchas veces la gente usa la ley del embudo? ¿Por qué? ¿Saben cuál es la ley del embudo? Lo ancho para mí, lo angosto para ti. Gracias para mí, ley para ti. ¡Tremendo! Perdón para mí, condenación para ti. Porque la gente no tiene revelación del perdón tan grande que Cristo Jesús nos otorgó en la cruz del Calvario. El perdón tan grande. Y te tengo otra. Lo más tremendo es que tú y yo no hicimos nada para ser declarados culpables, reos de muerte, para estar fuera de la gloria de Dios y condenados. El que lo hizo fue Adán. ¿Aló? Fue el que pecó. Fue Eva y Adán que pecaron. Y por ello nosotros chupamos, heredamos, nos salpicaron. Entonces Cristo dice, si el primer Adán fracasó y por él entró la condenación, la muerte, la culpa, la maldición, la enfermedad, la derrota, la opresión, y Satanás tuvo derecho legal sobre mi pueblo, sobre mis hijos, yo voy a hacer ahora al revés de Adán. Entonces yo soporto la tentación que él no soportó, yo venzo lo que él no venció, yo obedezco donde él no obedeció, y ahora yo tengo autoridad para perdonarle los pecados a todos los que heredaron la condenación conmigo por ser descendientes de Adán, por ser descendientes de Adán. Por eso es que no cambia la identidad. ¡Tremendo! Porque por ser descendiente de Adán heredamos condenación. Pero cuando se me revela que soy hijo de Dios, soy descendencia de Cristo. ¿Y qué heredo? ¿Qué heredo? Los beneficios, los privilegios. Yo creo que usted no me está entendiendo. Mira que está a tu lado, tú no eres culpable. 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 Satanás no tiene nada de ti. Satanás no tiene nada de ti. Porque Cristo lo despojó de la autoridad. Ya no tiene nada en nosotros. Por eso Jesús le dijo, Satanás no tiene nada en mí. Porque Cristo tenía la revelación. Pero ¿por qué Satanás tenía ventaja contigo? Porque tú no sabías esto.
Tú no sabías, tú no entendías esto. Pero ahora se te está revelando. Ahora se te está revelando. Ahora es una verdad revelada. Que Cristo nos perdonó todos los pecados y dejó sin efecto el acta de los decretos que nos era contraria. Ya no opera, ya no es legal. Y si no hay un acta que sea legal, entonces no hay derecho que autorice a Satanás a seguirle oprimiendo, que autorice la maldición que sigue operando, que autorice la enfermedad que sigue operando. Alguien tiene que entender esto. Esa herencia se hizo legal en la cruz. Pero hay algo que me gusta. Cristo no necesitó venir a la cruz para demostrar todo beneficio que nos pertenecía. ¿Cómo es? Si la herencia se hace legal en la cruz y Cristo no había muerto en la cruz, porque Él entonces le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué perdonó a la mujer adúltera? Si todavía no había ido a la cruz a perdonarnos. ¿Por qué le dijo al paralítico: levántate y anda, y lo sana? ¿Por qué levantó muertos? ¿Por qué sanó a los ciegos, a los sordos, a los mudos? ¿Por qué sanó a todos los enfermos? Él pudo demostrar antes de legalizar. ¡Tremendo! Tremendo eso. Él pudo demostrar antes de hacerlo legal en la cruz. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que le dio legalidad a las obras del diablo fue que Adán y Eva pecaron, cedieron ante la tentación. Cristo en el desierto, Él vence la tentación. Y es allí donde Él recupera la autoridad. Por eso Él sale del desierto, de una vez sale sanando, sale liberando, sale resucitando. Entonces la autoridad era de Él, pero no era tuya y mía. Pero cuando Él va a la cruz del Calvario, Él legalmente, te lo digo o no te lo digo, legalmente desarma, desautoriza, descorona, arruina, vence a Satanás y lo muestra públicamente como el nuevo estatus del diablo y el nuevo estatus tuyo. Cuando Él muere en la cruz, legaliza tu herencia, tu bendición, legaliza tu prosperidad, legaliza tu sanidad, legaliza tu liberación, legaliza tus beneficios. Tú como hijo tienes beneficio, pero hoy tú legalmente vas a poder reclamarlo. Yo vine a decirte que tú no puedes seguir más esclavo, que tú no puedes seguir bajo maldición, que tú no puedes seguir oprimido por la enfermedad, que tú no puedes seguir siendo oprimido por el diablo, por el infierno. Tú no puedes seguir siendo subjugado, tú no puedes seguir donde estás, tú no puedes seguir en pobreza, en miseria, tú no puedes seguir estancado, tú no puedes seguir siendo la pelota de fútbol del diablo. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, se logró la victoria más grande, más contundente, más impresionante y definitiva para el
reprende. Te reprendo, diablo. Fuera. Te vas ahora. En el nombre. Y Satanás. Hijo, tú no sabes ni lo que estás hablando. Ay, papá. Tú no conoces los términos legales. Tú no tienes revelación de lo que hizo Cristo en la cruz conmigo. Así que tú no me puedes echar fuera. Tú no tienes revelación de que en la cruz se rompió la maldición. Así que por más que te desligue, te desate, que renuncie, la maldición sigue. Tú no tienes revelación de que en la cruz del Calvario toda la enfermedad, toda, se la llevó el Señor. Tremendo. Todas las enfermedades. Todas. Entonces la enfermedad sigue. Es la revelación. Es la revelación. Es la revelación. Si no vas a estar como tuvo tu pastor 7 años creyente, yendo a la iglesia. Creía, lloraba, adoraba, Tremendo. servía, hacía cosas en la iglesia, pero seguía esclavo, seguía en maldición, seguía en pobreza, seguía en miseria, seguía con problemas de pornografía y de masturbación. Aló. Seguía con todos esos tipos de problemas. Seguía con problemas de adulterio. Aló. Y era creyente. Iba a la iglesia, amaba, lloraba. Yo quería servirle a Dios. Pero había esclavitud. ¿Pero por qué? Porque no había revelación de esta verdad. Tremendo. Yo no lo sabía. Y en la iglesia donde estaba, lo que sabían hacer era condenar cuando fallaba, señalar, murmurar, porque cuando no hay revelación de esta verdad tan grande, es más fácil condenar que restaurar. Tremendo. Es más fácil criticar que levantar, que cubrir. Aló. 7 años. 7 años, no fueron 7 días, 7 años, dando mal testimonio. Iba a la iglesia 3 meses, 6 meses descarriado. Volví a la iglesia, se volvió a descarriar. Un desastre. El corazón de mi esposa, de mis hijos, roto, decepcionado. Ya cuando yo iba a la iglesia, ¿sabe qué hace la gente? Ah, ya llegó, se dura 2 meses. La última vez y definitiva que Dios me levantó, llegué a la bodega de ahí de la cancha, de los mangos, y estaban los íbaros de ese momento. Y ¿tú sabes cuál era la apuesta? Ahí viene el hermano. ¿Qué pasó, hermano? Ven acá, quédate aquí, ven acá. Aquí estamos apostando que no pasa de diciembre. Porque ellos ya sabían el ciclo que había en mí. Tenía 7 años en lo mismo. ¿Y sabe algo? Un día yo tuve un encuentro con Dios. Y yo le pregunté al Señor, Padre, ¿por qué yo no puedo ser libre? Yo no quiero ser alcohólico, yo no quiero drogarme más, yo no quiero ser igual. Yo te quiero servir, pero no puedo. ¿Por qué? Tremendo. Y el Señor me dijo, tienes 7 años detrás de mí que te libere, pero yo no te puedo liberar. Y yo le dije, Dios mío, pero si tú no me liberas, ¿quién? Con razón voy para Fuerza de Búfalo, para el Cuartico de las Acacias, voy para las cruzadas de liberación y no pasa nada. Y el Señor, ¿sabe qué me dijo? Hijo, yo no te puedo liberar porque ya tú eres libre. Dice, ah, ya lo estás entendiendo. Ahora te voy con la segunda.
sí, lo exhibí públicamente como un trofeo vencido. ¿Y tú sabes dónde lo puse? Debajo de la planta de tu pie. Ese es el lugar. Cuando yo oigo eso en el espíritu, yo dije, ¡wow! El pie que el diablo me tenía encima se volteó la tortilla. Entonces fui yo que le puse el pie encima. Escúchame, más nunca me drogué, más nunca fui alcohólico, más nunca fui esclavo de la pornografía, más nunca fui esclavo de Satanás, más nunca di mal testimonio como antes, más nunca el diablo jugó la pelota conmigo. Porque es una cuestión de liberación de conciencia. Y entrega liberación. Nosotros hemos estado haciendo el trabajo de liberar a la gente mal. ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. Ejemplo, yo nunca he visto en la Biblia que diga que exista un espíritu de chisme o un demonio de chisme, pero sí dice que hay chismosos. Yo nunca he visto en la Biblia que existe un espíritu de ladrón o de robo o de hurto. Lo que existe son ladrones y gente que roba y hurta. No existe tal cosa como que un espíritu de adulterio, de fornicación. Lo que existe es fornicario y adúltero. ¿Aló? No es espiritual. Yo hoy venía y me encontré al diablo allá en la esquina entrando para los rosales. Estaba sentado llorando. Y yo, diablo, ¿qué pasó? Yo venía a echarte fuera. ¿Por qué te viniste antes? No ha empezado el culto. No, ya aquí, bravo, yo no quiero ir más para la iglesia. Porque a mí me echan la culpa de todo. Aquel fornica, no, el diablo. Aquella chismosa se mete al lío con la vecina, no, el diablo, es el diablo. ¿De cómo me echan la culpa a mí? Aquel le cae piña a la mujer, no, mi amor, perdóname, fue el diablo. Aquel se la pasa haciendo pidiendo por la parcial. No, es el diablo. ¿Cuánto lleva la película de la mano? ¿Se acuerdan que había un tipo que tenía la mano endemoniada y que no podía unas nalgas grandes porque la mano se iba sola? Y el hombre, mano, suelta esa nalga. Hay gente así. Sí, que es el diablo. Es el diablo que te toma la mano. No existe tal cosa. No existe tal cosa. La liberación es de conciencia. Cuando tú eres confrontado con tu pecado, cuando tú eres confrontado con tu maldad, tienes que dar arrepentimiento. Porque yo no puedo liberar a alguien que no se quiere arrepentir. Yo no puedo liberar a alguien que quiere seguir en su travesura, que quiere seguir haciendo lo malo. Yo no lo puedo liberar. Puede venir al retiro, puede venir 1, 2, 3, 5 veces y no lo puedo liberar. ¿Pero? ¿Por qué? Porque no es demonio, es la carne. Que te lo demuestren por la palabra. Gálatas 5:16. Manifiestas son las obras ¿de quién? ¿De Satanás? ¿De quién? De mi carne. De mi carne. ¿Y saben cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, chisme, murmuraciones. Una cantidad de conductas que son propias de la carne, orgía, borrachera, son propias de la carne, le gustan a la carne. Entonces, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7, él
vivió en carne propia lo que después explicó en el libro de los Gálatas, capítulo 5. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice: lo que hago no lo entiendo. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. El bien que quiero hacer no es lo que hago, sino el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero dice: ahora entiendo por qué pasa esto, porque hay una ley en mí, que es la ley del pecado. Y entiendo que no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. ¿Aló? ¿Y tú sabes qué termina diciendo? Miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte que le gusta el bochinche, que le gusta la gozadera, que le gusta la fornicación, el adulterio, que le gusta el anicartujo, la polar, que le gusta la rumbiadera, que le gusta el crispy, que le gusta el perico, que le gusta jugar doble play, que le gusta... yo no sé si... ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él dice: pero bendigo al Padre Celestial por Jesucristo, que mediante la ley del Espíritu me libra de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vamos al capítulo 8. El capítulo 8 dice que para someter y hacer morir la carne hay que vivir en el Espíritu. Porque la carne es carne y es contra el espíritu, y el espíritu es espíritu y es contra la carne, y el que es de la carne piensa en la carne. ¿Tú quieres saber si eres espiritual? Si tú eres espiritual, piensa en las cosas del espíritu. Piensa en la alma, piensas en orar, piensas en oír una palabra, piensas en ayunar, piensas en multiplicarte, piensas en que vas a prosperar, porque vas a pactar, porque vas a cumplir principios. Ese es ser espiritual. Piensas en que tienes que perdonar, piensas en amor, piensas en romper las paredes de división. Me voy a entender, ese es el espiritual. Pero el carnal piensa en cosas de la carne. Yo me quiero ir para Perú para que me vaya mejor, carnal. No, pero de eso no vinieron hoy, vinieron fue esta mañana. El carnal piensa en la fornicadera. El canal piensa en la rumbiadera. El canal piensa en las cosas del mundo, en lo material. Eso es lo que piensa el carnal. ¿Aló? No sé si me van a entender. Entonces, esto está fácil, mis hijos. Esto está fácil. Nunca serás libre de la carne y sus obras, y siempre terminarás haciendo lo que con tu conciencia espiritual no quieres hacer, pero que tu carne va a terminar haciendo, hasta que no transiciones a la vida del Espíritu. ¿Aló? Hasta que no te metas en la dimensión del Espíritu. Necesito a 3 hombres aquí rápido. 1, 2, 3, 4. Tan lento hoy, el calor. Uno se me pone en la primera escalera, uno en la segunda y uno en la tercera. Tú y yo somos tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. La dimensión que domina al alma y a la carne es esta: el espíritu. Si el espíritu está por encima de la carne por más que quiera levantarse, pecar, por más que sea tentada, el espíritu la sujeta. Por más que el alma sea herida, por más que el alma sea ofendida, porque en el alma están las emociones y es el alma que se ofende, es el alma que se hiere cuando no la saludan, cuando alguien no la mal de él, se hiere, es el alma. Pero si el espíritu está por encima, el alma, aunque esté herida,
no va a actuar en las emociones. Ay, yo creo que usted no está aquí. La tentación del diablo solamente puede llegar a la carne, Tremendo. no al espíritu. Adán y Eva, para mí, cuando fueron tentados, ellos se bajaron de la dimensión del espíritu, y fue en ese momento donde Satanás vino a tentarlos a ellos. Y la tentación operó y los hizo caer. ¿Por qué? Porque Satanás solamente puede llegar a la carne. Tremendo. Porque Satanás es un mesonero que sabe lo que a tu carne le gusta. Wow. Él te estudia. Usted sabe que Satanás no estudia a usted. Usted sabe que Satanás sabe lo que a usted le gusta, lo que le gusta a su carne. Él te estudia. Y en el momento que Él te ve, que tú no estás en el espíritu, dice: listo, este es el momento. Le voy a ofrecer lo que le gusta a su carne, porque como Él no está en el espíritu, no va a tener fuerza para soportar la tentación. Entonces viene y tienta. ¿Y qué pasa? Allá rodó, allá cayó, 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 allá cayó. ¿Por qué? Porque estaba en la carnucha. El espíritu nunca cae. Tremendo. La que cae es la carne. El espíritu lo que hace es volverte a levantar. Cuando clamas, oras, te levantas. No sé si me voy a entender. No sé si me voy a entender. Porque Satanás no llega aquí, a esta dimensión del espíritu. Por eso hay que vivir en el espíritu. Por eso hay que transicionar al espíritu y empezar a vivir una vida en el espíritu. Porque en el espíritu yo puedo vencer toda tentación, puedo doblegar a mi carne, y muchas veces no es tentación, es la concupiscencia de la carne. Por eso es que me encontré al diablo bravo y llorando allá abajo, porque ustedes le echan la culpa de todo a él. Y no es el diablo, es la concupiscencia. ¿Tú sabes lo que dice Santiago? Le voy a empezar a meter Biblia, ¿en serio? ¿Sabes lo que dice Santiago? Que cuando uno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Aló? Sino que cada uno es tentado a hacer lo malo cuando su propia concupiscencia, su propio deseo, su propia hambre. El espíritu tiene hambre de Dios, la carne tiene hambre de carne, apetito de carne. A la carne lo que le gusta es la gozadera. ¿Aló? Al espíritu le gusta el gozo de Dios, pero a la carne la gozadera. Porque a la carne no le gusta la prédica. A la carne lo que te gusta es que te digan: te voy a prosperar, te voy a dar nombre, te voy a traer Antonio millonario, te voy a bendecir. Ese le gusta la carne le gusta la profecía, así, fácilmente. Pero cuando la carne oye que te tienes que arrepentir sin vergüenza, cuando la carne oye que eres un fornicario y que tú no tienes que estar teniendo relaciones si tú no estás casado, entonces en esa iglesia no hay. Cuando la carne oye que te vas a ir para el infierno si no te arrepientes. No, ese pastor se puso religioso, yo no voy a ir más para allá. Porque a la carne no le gusta la verdad. Tremendo. No le gusta la verdad del evangelio. Al que le gusta, al que se deleita, es el espíritu. Y te digo algo: la carne no va para el cielo. Te digo otra: la carne no va a oír la trompeta cuando suene.
escuchar los que están en el espíritu. Lo que nos va a hacer raptados cuando Cristo venga no es que le veamos. Es más, el que lo vea desde la tierra, te lo digo, es porque se quedó. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque lo primero que suena antes que él aparezca es la trompeta. Y en lo que la trompeta suena, si yo estoy en el espíritu, dice que yo soy transformado en un abrir y cerrar de ojos y desaparezco y me voy a la. Pero el carnal se va a quedar así. Chamo de la verdad. Vino Cristo, loco, la verdad lo que es el cargo. ¡Ay, Todopoderoso! Hay que meterse en el espíritu. Hay que meterse en el espíritu. Hay que transicionar el espíritu. Tú estás lidiando con la carne. Estás lidiando, estás reprimiendo, todos los días reprimiendo tu carne, pero no terminas de reprimirla, porque esto no se trata de reprimir, esto se trata de doblegarla a través del espíritu. Porque el espíritu hace morir las obras de la carne. Cuando transiciones al espíritu, tú no vas a tener necesidad de masturbarte. Cuando transiciones al espíritu, tú no vas a tener necesidad de andar fumando crítico. Tú no vas a tener necesidad de andar pecando. ¿Por qué? Porque las obras de la carne mueren por el espíritu, pero resucitan cuando lo desenfocamos del espíritu. Tremendo. Por eso es que el diablo hace todo lo posible para que tú no cultives una vida del espíritu, para que tú no ores, para que tú no adores, para que tú no ayunes, para que tú no tengas intimidad. El diablo hace hasta lo imposible. Pero hoy tú vas a transicionar. Tú vas a transicionar. Tú vas a transicionar. Tú vas a transicionar. ¿Sabes cuál es el problema de la visión? Que estamos haciendo un trabajo que es espiritual en la carne. Por eso es que la gente viene y se va otra vez. Porque es un trabajo espiritual. Y lo estamos haciendo estamos haciendo recorrido en la carne. Estamos dando el tema allá en la casa de paz en la carne. Ay, Dios mío. Es en el espíritu. Es por el espíritu. Esto es espiritual. Y yo vine a invitarte a que te metas en la dimensión del espíritu. En el espíritu la gloria se manifiesta, el poder de Dios fluye, el negocio fluye, en el espíritu las conexiones fluyen, en el espíritu lo que antes no podías hacer era difícil hacer con tu carne y con tu habilidad, pasa rápido. Te metes en la dimensión del espíritu y lo que no lograste en 7 años lo haces en 7 días. No, yo creo que tú no me estás entendiendo. Esto es en el espíritu. Hoy Dios dice, métete en la dimensión del espíritu. Métete en la dimensión del espíritu o vas a tener que seguir lidiando con tu carne. Vas a tener que seguir siendo esclavo de tu concupiscencia y de tus pasiones, siendo esclavo de los deseos de tu carne. No. ¿Cuántos quieren entrar en la dimensión del espíritu? Si tú eres uno de los que quieren meterse en esa dimensión del espíritu, yo te pido que te pongas de pie.